Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y esta noche tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros a la doctora Florinda Rojas, quien es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Y vamos a hablar de uno de los temas más importantes que hay hoy en día en la nación dominicana, que es el flujo migratorio hacia este lado de la isla, que ha traído mucha controversia a lo largo de los últimos años. Muy buenas noches, doctora, gracias, placer tenerla aquí. Muchísimas gracias por la invitación a su importante programa. Yo sé que usted tiene mucha experiencia, más que cualquier otro dominicano en el tema de la migración, porque como ex funcionaria de Naciones Unidas le ha tocado ver el tema desde muchos países y de diferentes perspectivas. Pero ¿cuál es realmente la gravedad del caso? Si es grave el caso de la migración a la República Dominicana, porque estamos hablando de dos tipos de migración. La migración legal, que es la que todos los países controlan, ¿no?, en su territorio, y la inmigración ilegal, que escapa al control de las autoridades de un país, tanto en la República Dominicana como en cualquier otro. Lo primero que tenemos que decir es que el tema de migración actualmente es una crisis a nivel mundial. O sea, la República Dominicana no está exenta, es una situación que estamos atravesando en todas partes del mundo. Y que el tema migratorio se da, todo ese movimiento de las migraciones, por diferentes factores. Entre el factor principal es el tema de búsqueda de mejores condiciones de vida, búsqueda de empleo. Esos son los factores principales, pero también hay muchos otros que se derivan y que hacen que las personas decidan buscar un otro país donde establecerse. En el caso de la República Dominicana, de acuerdo a lo que estableció la Encuesta Nacional de Inmigrantes del año 2017, realizado por la ONU, se habla de que 570,000 extranjeros aproximadamente residen en la República Dominicana, de los cuales cerca del 87% son ciudadanos haitianos. Aquí se manejan cifras mucho más grandes que esa, ¿no? En la prensa nacional. Indudablemente, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque una cosa es la percepción pública y otra cosa es lo que te dicen las investigaciones. Y si, por ejemplo, se hicieron 72,000 encuestas para sacar adelante esta información, no podemos desconocerla. ¿En qué tiempo se hizo esa investigación? Esto se hizo durante un año y fue lanzado, corresponde al año 2017 y fue lanzado el año pasado. Ahora, de toda es decir, que cuando se habla de 1 millón de haitianos, eso es una cifra que no hay ninguna documentación al respecto. No, excepto lo que dice la Encuesta Nacional de Inmigrantes, donde sí consta todas las informaciones y todas las análisis que se hicieron para llegar a esa conclusión. De esa cantidad, ¿cuánto están en territorio nacional irregularmente o ilegalmente? En territorio nacional, la Dirección General de Migración había establecido que habían unas 310,000 personas de manera regular. Ahora, después de eso, con todo el proceso de lo que fue el Plan Nacional de Regularización, la cifra aumentó. Nosotros no tenemos todavía esa cifra a la mano, la tiene la Dirección de Migración, pero indudablemente que la cifra ha aumentado. Ahora, quisiera volver al tema de los números. Cuando hablamos de la información de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, tenemos que pensar que en República Dominicana tenemos una migración haitiana que es bastante circulante y como debido a esto hace que uno tenga esa impresión de que hay mucho más de lo que realmente son. ¿Por qué? Porque vienen por un periodo de tiempo, se van o se trasladan de una región a otra dependiendo del tipo de trabajo que realizan. Por ejemplo, en el perfil migratorio de la República Dominicana, el primero que se realizó, que lanzó el Instituto conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones, aparece cómo fue cambiando el proceso de la migración haitiana trabajadora en República Dominicana desde el campo hacia la ciudad. Y ahora el 66% de esa migración haitiana se encuentra más bien instalado en las ciudades. No en las zonas rurales. No en la zona rural. En cambio, 2 décadas atrás sí era en la zona rural, ¿no? Entonces, ese desplazamiento, ese cambio en la medida de una demanda ha Pero eso agrava el problema, eso. ¿no? Agrava el problema porque se refleja en los servicios,
en los servicios públicos. Indudablemente, porque ahora... Y en la demanda de empleo. Quizás ese es otro ahora- factor también que contribuye a que se aumente la visibilidad. Y por eso la gente el hecho de que es más visible dice en la que ciudad. 500.000 es pero poco para lo que la percepción. Lo que pasó fue que en la época de la industria azucarera estaban todos situados en la zona rural, trabajando en la industria azucarera. Una vez que colapsa o que cae todo el sistema de la industrialización azucarera en República Dominicana, ellos se fueron al campo entonces a trabajar en otras áreas de la agroindustria, ¿no? El corte del banano, pero no ha el colapsado cacao, la el industria. café. No, Colapsó la industria estatal azucarera. sí, pero incluso la privada se redujo bastante y en los últimos años Por la es que mecanización. ha venido, por la industrialización, ha venido a recuperarse de a poco, pero ya no necesita tanto esa mano de obra como era necesaria en el pasado. Ahora, ¿qué ocurrió? Que entonces salen de la zona agrícola y empiezan a buscar otras áreas laborales como es la industria de la construcción. Entonces se mueven en la zona agrícola, en la industria de la construcción y en el área de servicios. Servicios, vendedores informales ambulantes, chiriperos, como se decía antes, servicios de guardianes, servicios domésticos, en fin. Entonces, básicamente la mano de obra haitiana en República Dominicana está clasificada entre estas tres áreas, según lo que estableció la encuesta y el perfil migratorio. Hay un mito alrededor de esa inmigración señalando de que no podríamos prescindir de ella. ¿El instituto comparte esa apreciación? Es muy probable que en algunas áreas sí las necesitamos. Por ejemplo, Por los bajos salarios. Porque No solo- hay un alto nivel de desempleo bueno, todavía. ahí hay una especie de doble moral, digamos. Tú contratas mano de obra dominicana para la industria de la construcción y contratas mano de obra haitiana. El haitiano obviamente acepta lo que tú le pagues porque no le queda otra alternativa. Igual hace un extranjero, igual un dominicano. Un dominicano en Unidos. otro país. Exacto. Estados ¿Por qué? Unidos o Porque- Europa. Y sobre todo si se encuentra de manera irregular. Usted me hizo la pregunta, bueno, ¿cuántos están de manera irregular en el país y cuándo no? ¿Y cuántos no? Bueno, digamos que el 50% hoy día, y esto es mi especulación, está irregulado. Pero hay otro 50% que se encuentra en condiciones irregulares. ¿Quién lleva el control de esa regularización real? Porque ha habido, a pesar de que evidentemente la ley de regularización salvó o le evitó al país muchas críticas de carácter internacional como consecuencia de esa sentencia del Tribunal Constitucional que mucha gente no ha entendido todavía, yo entre ellos, porque incluso tiene un efecto retroactivo Sí. que va en contra del concepto constitucional, ¿no? Pero el gobierno se vio precisado a ese, y aún incluso eso le ha traído muchos problemas al gobierno dominicano, aunque ha contribuido a atenuar las críticas que a nivel internacional se le estaban formulando al gobierno dominicano. La pregunta que yo quiero hacerle con esa introducción, muy larga por cierto, y usted me excusa porque estoy quitando tiempo, ¿cree usted que se justifica desde su perspectiva, ¿no? De su perspectiva como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Inmigración, la creencia muy extendida en muchos círculos de que este país practica políticas discriminatorias contra minorías y contra los haitianos? ¿Cree usted realmente eso? Respondo a la primera pregunta. La Dirección General de Migración, conforme a la Ley 285-04, es la que establece las regulaciones migratorias, que lleva el control de las entradas, las salidas y los permisos para estar en el país. De manera que es competencia de la Dirección General de Migración, no tiene nada que ver con nuestras funciones. Ahora, si se justifica y no, esa última pregunta. Yo me inclino a plantearlo de la siguiente manera. Desde los últimos años sí ha existido una política dirigida a nosotros fortalecer y modernizar el sistema migratorio en República Dominicana. De manera que muchas de las fallas que había en el pasado, como ausencia de buenos controles o investigaciones, estudios, dónde están los nichos laborales, dónde se necesita esa mano de obra, dónde no se necesita, cuál es la cuestión de género y migración, derechos humanos y migración. Todos esos aspectos han venido a fortalecerse ahora.
¿Que hemos concluido con este proceso? No, claro que no. Pero que hemos avanzado. Es un proceso de reforma, se puede decir muchísimo una reforma migratoria. en lo que es asumir la responsabilidad internacional de República Dominicana en materia migratoria, hemos avanzado. Que ese proceso del Plan Nacional de Regularización es un ejemplo para toda América Latina. ¿Y esos avances los reconoce la comunidad internacional? Por supuesto que sí, no solamente lo reconoce, la comunidad internacional quisiera que nosotros vayamos a la Asamblea General de Naciones Unidas, al Consejo de la ACNUR y a todos esos organismos, justamente a presentar nuestros avances de manera que sirvan de modelo para otras experiencias. ¿Y por qué no lo hacemos? Lo estamos haciendo de a poco. Si usted me lo permite, doctora, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con la doctora Florinda Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso con nuestra distinguida invitada, la doctora Florinda Rojas, quien es directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Inmigración, el Instituto Nacional de Inmigración de la República Dominicana. Y hemos estado hablando de las medidas que se han tomado en los últimos años para mejorar el sistema migratorio en nuestro país. Esos avances que usted dice que ya reconoce la comunidad internacional, ¿en qué consisten realmente? ¿Y cómo eso ha logrado, si lo ha logrado, mejorar los vínculos entre las dos naciones? Porque sin lugar a dudas, sin atribuirle la responsabilidad de ninguna de las partes, en algunos momentos de nuestra historia reciente, la frontera ha sido una zona de mucha fricción entre nuestros dos países, ¿no? Claro, claro. Bueno, pasos concretos, por ejemplo, la implementación de la creación de la Comisión Nacional de Migración. Por ejemplo, eso era impensable, que hubiera una estructura dentro del Estado Dominicano que se ocupe exclusivamente de estudiar y de hacer recomendaciones al Estado sobre materia migratoria. La misma instalación y creación del Instituto Nacional de Migración es otro paso de avance. ¿Por qué? Porque sin investigaciones, sin estudios y análisis migratorio es muy difícil influir en las políticas. Sí. Entonces, una vez que sacamos esas investigaciones con un equipo de investigadores multidisciplinarios que tenemos en el instituto, esas recomendaciones son llevadas más arriba a quienes tienen que tomar las decisiones. ¿Eso responde a un esquema internacional o a recomendaciones de organismos? Ese esquema que se creó aquí en el país. No, eso se estableció en la Ley General de Migración del año 2004. Lo que pasa es que no se había implementado y se empieza a implementar estas cosas ya a partir del año 2013, cuando empezamos ya a analizar qué cosas se ha hecho y qué hay que mejorar. Por ejemplo, en este momento el instituto está trabajando con la ONE en lo que sería crear un sistema de estadísticos sobre migración, o sea, un centro de estadística que concentre todas esas informaciones que necesitamos saber para poder cuantificar y saber dónde están, quiénes son, qué hacen todos los inmigrantes que se encuentran en República Esas estadísticas Dominicana. Cambian hacia arriba y hacia abajo, sin lugar a dudas, con mucha frecuencia, ¿no? Pero cambian ahora por la sencilla razón de que no hay esos controles efectivos que bajo un esquema organizado, estructurado, se pueda tener. Pero eso cambia obviamente cada día. En comparación con lo que usted, con su experiencia personal en otros países como funcionaria internacional de Naciones Unidas, el caso migratorio dominicano, ¿es un caso muy particular o es un caso que se da y se repite constantemente en todos los otros países? No, no es particular, realmente. Podemos tener el ejemplo de Costa Rica con Nicaragua. Oh, los ticas y los nicas. Exactamente, y eso es un caso permanente, muy similar al nuestro, ¿no? Por las mismas condiciones y características que hay, salvando algunas circunstancias de materia de carácter económico. Y en países africanos hay menos diferencia cultural en ese caso. Ahora Venezuela y Colombia, ¿no? Ahora Venezuela, por ejemplo, la crisis más grande que ha vivido América Latina es el éxodo venezolano, donde ya hay más de 4 millones de ciudadanos venezolanos fuera de su país. Porque es una crisis humanitaria
Es una crisis humanitaria que tiene también una serie de segmentos que implica lo económico, lo social, lo político, en fin. Incluso yo creo que ha superado la crisis que se dio del flujo migratorio de Cuba hacia Estados Unidos. Sí, Aquello tenía más un sentido político. era mucho más político. Por eso le decía, la crisis en materia migratoria más grande que ha vivido América Latina es la venezolana. ¿Hay alguna experiencia en Naciones Unidas de la solución de un conflicto de esa naturaleza? Por ejemplo, el caso que se dio en Ruanda, que todavía es emblemático de lo trágico que es el conflicto entre las guerras civiles, y eso fue una especie de guerra civil, ¿no? Entre dos grupos tribales. Sí, exactamente. Produce normalmente, no es el caso latinoamericano y no es el caso de República Dominicana, pero evidentemente el caso, hoy en día, el tema migratorio es una de las cosas que más perturba las relaciones entre los estados. Sí, indudablemente, y yo le puedo afirmar en este momento el tema migratorio a nivel mundial, porque también Europa está sufriendo una situación bastante complicada. Estados Unidos ya sabemos por dónde va la cosa con relación al éxodo de los centroamericanos y las deportaciones que se están dando, que en realidad el tema migratorio es tan, pero tan sensible que va a la par con lo que son las crisis y las discusiones en materia económica mundial, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, bueno, que hay una crisis entre Estados Unidos y China por razones económicas. Bueno, es que el tema migratorio también está involucrado en todo ese panorama. Ahora, en el caso específico de Estados Unidos, no sé qué pensará la comunidad internacional, pero países o grandes comunidades, ¿no?, de asentamientos humanos enteros deciden moverse a un país donde hay más oportunidades y exigen el ingreso y la recesión. Yo creo que ese es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Porque no se puede obligar, por ejemplo, a un país como Estados Unidos a recibir a todo el que quiere estar en Estados Unidos. No, es cierto, cada país tiene su propia regulación y todos los estados tienen derecho a establecer quién entra a su casa y quién no. Eso hay que respetarlo. Lo que sí tiene que establecerse son las normas, cómo debe hacerse. Y el tratamiento. Sobre el marco del respeto a los derechos humanos, sobre el marco del respeto a la dignidad de las personas, donde se establezca, bueno, sobre cuáles bases tú puedes ingresar y tú no puedes ingresar. Sí. En la medida en que las migraciones son organizadas, documentadas y estructuradas, en esa medida no necesariamente son negativas. No, Estados Unidos es un país de migración. Es un país de inmigrantes y además es el país que más inmigrantes tiene. Así es. ¿No? De manera que nos puede servir de modelo para ver, bueno, cómo ha avanzado y cómo ha desarrollado ese país gracias a la mano de obra de los migrantes en los Estados Unidos. Usted hablaba del caso venezolano. A nosotros específicamente, ¿cómo nos ha impactado? ¿Cuáles son las últimas cifras que tenemos? Que la vivencia nuestra de todos, bueno, es que hay cada vez más venezolanos aquí. Al igual que... Pero a veces hay un tema de percepción, como decíamos con el caso de los haitianos. Hay percepción también. Al igual que el resto de los países latinoamericanos, el tema venezolano indudablemente que nos ha impactado a todos. Ahora, hay algunas diferencias en cuanto a que para venir a República Dominicana hay que venir en avión. Con lo cual se le fue complicando un poco más a esa migración venezolana que venía. Vinieron en 3 periodos diferentes, en 3 etapas, digamos. ¿No? Desde los que son inversionistas, los que son técnicos y profesionales, y luego las personas que tienen mucha menos capacidad económica, que fueron los últimos que llegaron. Esos son refugiados prácticamente. Digo, entran en la categoría, sí. Podría. Hay... pero no entra. Pero el que llega en esas condiciones, él llega por necesidad. El inversionista pudo venir aquí como pudo ir a otros países. Sí, eso es cierto. Sí. Pero también es un inmigrante, o sea, claro, no le quitamos su naturaleza. Claro. Sí. Ahora, estamos hablando, según una investigación que nosotros realizamos, el instituto, hace un poco más de un año, de unas 26,000 personas, ciudadanos venezolanos en República Dominicana. Hasta ahora se mantiene dentro de esa cifra por la sencilla razón que algunos llegaron con intención de continuar a otros países, o sea, en tránsito, y también ha habido más dificultad para ellos venir a la República Dominicana
por el tema de no poder adquisitivo de comprar boletos de viaje, y que también, Sí, claro. como llegaban sin necesidad de tener visa, ¿no? Cuando llegan al aeropuerto se le pregunta, bueno, si usted viene como turista, ¿en qué condiciones usted viene? ¿Tiene boleto de regreso? ¿A qué hotel va? ¿Tienes familiares? ¿Cuánto dinero trae? Todo eso, que es un poco el componente que se suele usar para saber si eres turista o no. Sí, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es tu intención? Y si vienes realmente bajo esa premisa de que vienes de turismo, pues tienes que demostrarlo. Entonces eso ha reducido bastante el número de ingresos y además el poder adquisitivo, y cada día hay menos vuelos desde Venezuela hacia claro. República Dominicana. Entonces eso ha creado ahorita una situación, digamos, en cuanto numérica estable, digamos. Ahora, nada que ver con decir la cantidad que cruza desde Venezuela o ya ha cruzado a Colombia, a Ecuador, a Perú, A Brasil. a Argentina, a Uruguay, en fin, todos esos países sí realmente están desbordados. Están totalmente. recorriendo el camino que una vez recorrió Bolívar. Así Vamos a es. hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros aquí en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna con la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, la doctora Florinda Rojas. ¿Qué podemos hacer todavía que no se haya hecho? Y no lo estoy usando un lema político muy exitoso, para mejorar las condiciones migratorias en la República Dominicana. Yo sé que se está haciendo un gran esfuerzo en muchos niveles y que muchos de esos esfuerzos han sido muy fructuosos y han tenido un reconocimiento internacional. Pero ¿qué podríamos hacer todavía para acelerar el proceso y convertirnos en un modelo? Que es a lo que yo aspiro. Por lo menos contribuir a que se convierta en un modelo en toda la región. En realidad creo que lo diría desde varios aspectos. Uno de ellos es muy importante que eduquemos a la sociedad dominicana a ver de un enfoque diferente al tema de las migraciones. Solemos ver mucho el tema de que las migraciones son negativas, de que tenemos esa mano de obra haitiana, de que las migraciones generan enfermedades o que las mujeres vienen a tener sus hijos a los hospitales. Eso es lo que se suele decir de manera corriente. En realidad, si nosotros vemos lo que significa la mano de obra dominicana en los Estados Unidos, el aporte que mandan a las remesas, la ayuda que ya están empezando a dar a sus comunidades de origen acá, el aporte que hacen esas mujeres europeas que viven, las mujeres dominicanas que viven en Europa y que mandan ayuda a sus comunidades y a su familia. Si empezamos a verlo desde ese enfoque, nos vamos a dar cuenta que realmente República Dominicana tiene mucho potencial para avanzar mucho más en materia migratoria, pero viendo el tema desde ambos aspectos. No solamente la inmigración hacia República Dominicana, sino también la emigración. Claro. ¿No? Entonces, si empezamos a verlo así, nuestro enfoque empieza a cambiar. Porque levantemos la mano, en cualquier escenario que estemos, ¿quién no tiene un familiar o un amigo que viva fuera de República Dominicana? Todos tenemos. Yo tengo un hermano médico que vive en Estados Yo tengo Unidos. 5 hijas en los 5 continentes del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, usted le hace honor a lo de Naciones Unidas. Claro que sí. Ahora, es importante, ¿qué porcentaje, históricamente hablando, ¿no? Y con el patrón internacional, ¿qué porcentaje de las personas que emigran a otro país se desarraigan definitivamente de sus países y sientan raíces? Ese es un fenómeno que yo creo que es interesante, ¿no? Es interesante estudiarlo. En el caso particular, por ejemplo, de República Dominicana, que estamos hablando de las segundas y terceras generaciones, y ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, esa población dominicana empieza a trasladarse desde su nicho, que era Nueva York, ahora a otras ciudades dentro de los Estados Unidos, a otros estados norteamericanos. Entonces empieza a haber esos movimientos y tú dices, bueno, ¿y ahora por qué?
porque ahora hay una juventud dominicana que está yéndose al mundo de la tecnología, al mundo científico y está aportando. Bueno, hablando de qué más podemos hacer, volviendo a su pregunta, necesitamos ese elemento dominicano preparado, científico, tecnólogos, expertos que vengan a aportar acá. Sí es. Entonces tenemos que desarrollar programas que vengan a contribuir esa mano de obra, aprovecharla también, y esas capacidades intelectuales, aprovecharlas a favor. Yo creo que esa podría ser una solución del caso haitiano, ¿no? Para Haití, que el talento haitiano, la inteligencia haitiana que ha emigrado por razones económicas y que todo el mundo sabe, por el desorden y el hecho de que Haití es casi un estado fallido, y no quiero hacerlo en términos peyorativos, ¿no? Si esa gente pudiera regresar a Haití y asentarse ahí, contribuir con su talento y su inteligencia, las cosas podrían comenzar a cambiar. Totalmente de acuerdo, y sobre todo acá en República Dominicana hay un buen grupo de estudiantes haitianos en las universidades que pueden ir a aportar a su país. Sí, claro. Pero también de la mano con eso hay que hablar de, retorno organizado, sí, claro, facilidades para ese retorno. Igual que los dominicanos que vienen aquí, tanto los deportados como los que vienen de manera espontánea, por decisión personal, de que tengamos programas de reinserción para ellos, ¿no? Y en ese sentido, por darle un ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto piloto con el Gabinete Social de la Vicepresidencia de la República, justamente para apoyar a los dominicanos que vienen retornados desde los Estados Unidos en condiciones muy vulnerables, incluyendo a aquellos que son deportados. No, estoy hablando de las dos categorías, de los deportados, pero también de personas que retornan en condiciones muy vulnerables, que lo han perdido todo, perdieron todo, y que entonces optan por regresar al país en condiciones muy ese proyecto débiles. del instituto. Nosotros lo lanzamos conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, el Instituto y el Gabinete Social. Entonces, ese es un ejemplo de todas las cosas que todavía nos faltaría por seguir haciendo, ¿no? Así es. ¿Y qué porcentaje de esa gente llega anualmente aquí? ¿Se tienen estadísticas también confiables? Sobre el tema de los deportados, sí, hay estadística claro, confiable. Por ejemplo, hicimos un estudio donde se estableció que del 1993 al 2013, más de 66.000, casi 67.000 dominicanos y dominicanas han sido deportadas desde Estados Unidos. ¿Hay algún estudio que indique que puede existir alguna relación entre ese fenómeno de deportación de Estados Unidos hacia la República Dominicana? Casi todos porque infringieron la ley en los Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Cualquier tipo de ley, es decir, el ingreso ilegal o cometer algún crimen. Por diferentes tipos, sí. ¿Hay alguna relación entre la llegada, el retorno de esa gente, la llegada de esa gente y el aumento de la criminalidad? ¿Hay algún estudio serio que confirme eso? ¿Y el aumento de la criminalidad en República Dominicana? No existe ese estudio todavía. Habría que profundizar un poco más a partir de este primero que hicimos. ¿Y esa gente han logrado incorporarse a la sociedad dominicana? Ha sido un poco difícil, por eso justamente que este proyecto del que le hablaba, que se acaba de lanzar, podría darnos quizás como proyecto piloto más información sobre cómo ayudar a reintegrar a la gente, porque primero existe un estigma de la sociedad. Sí, claro. A ti te deportaron por estar vinculado en hechos criminales y como consecuencia yo no quiero nada contigo. Pero ese estigma viene incluso de la misma familia. Eso por un lado. De manera que tenemos que trabajar también en ese componente social y sociológico y psicológico para ayudar primero que nuestra sociedad empiece a tender la mano al que es deportado. Se supone que los deportados, si no tienen nada pendiente en la justicia dominicana, ya cumplieron sentencia en los Estados Unidos. Por lo tanto, tú no lo puedes tratar acá como un criminal. Tienes que darle la segunda oportunidad para que sea una persona de bien, tenga empleo, pueda organizar su vida, etcétera. Entonces, este proyecto nos ayudaría mucho a entender esta situación. El problema que yo creo que conspira contra esa posibilidad, la posibilidad de la reintegración de esa gente, es que aquí existe el concepto muy expandido de que el criminal es reincidente.
Yo creo que eso está en el pensar de mucha gente. Si usted cometió un crimen una vez, se equivocó una vez, usted se equivocará nuevamente. Yo creo que esa es una concepción equivocada, ¿no? Porque eso la es gente... falso, sí, eso es falso. exactamente. Yo creo que no todos se repiten. Habrá mucha gente que no lo haga. Y yo creo que eso merece también ser considerado en esta sociedad, Bueno, porque si no se incorporan y la sociedad no lo asimila, esa gente terminará delinquiendo, ¿no? Y parece que hasta ahora no claro. se había tomado en cuenta como política pública, porque sí tengo entendido que hay una organización, pero es no gubernamental, que sí trabaja en una labor de acompañamiento con personas que vienen En deportadas. realidad, desde el punto de vista gubernamental, quien había estado haciendo este trabajo desde hace varios años es la Procuraduría General de la República, que tiene un departamento específicamente para eso, y que los ayudaba en la parte de asesoría legal, en la parte de integración laboral y en dar seguimiento a sus casos en materia social. Pero ahora el proyecto, como le decía, se incorpora y se amplía a otras instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace la labor previa, o sea, todo el seguimiento desde antes que las personas sean deportadas. Ahora, con lo que usted decía, recuerdo cuando yo estudié Derecho, la teoría del hombroso, que hablaba del delincuente Claro, nato, que ¿no? tiene exactamente. La visión del que se ve en la nato. frente, en la faz. Exactamente. Y es una teoría que ya no existe más y está desfasado. En realidad, a la gente lo que necesita son oportunidades. Pero esa teoría creció con el nazismo. Claro, Sí, por supuesto, en Europa, pero en la medida en que la sociedad ha ido avanzando y progresando, y muchos estudios sociológicos nos empiezan a demostrar que en realidad la falta de oportunidades es la que genera todo ese tipo de delincuencia. Sí. Y en la medida en que podemos combatir los factores que crean la delincuencia, en esa medida cada vez tendremos ciudadanos menos con proyección hacia cometer ese tipo de delitos. No, y hay mucha gente bien parecida que son criminales. De cuello blanco. Ser feo no significa necesariamente una teoría como estigmatizadora. Sí, claro. Y siguen en sus casas y siguen siendo delincuentes con saco y corbata. Entonces, bueno. No, pero hay mucha gente fea que son bellísimas personas, ¿no? Claro, así que, de primera, por supuesto, no, y no hay nadie feo. No, no, claro, eso es una broma, ¿no? A esta hora de la noche hace bien, para uno dormir tranquilo. Y además, para hablar un tema tan sensible como este, de vez en cuando hay que sonreír, porque si no termina uno angustiándose, ¿no? Así exactamente. Bueno, pero ¿qué tipo de dispositivos se están adoptando en la frontera? Que es el punto más neurálgico, ¿no? Entra más gente a través de la frontera terrestre en la República Dominicana que a través de la frontera marítima. Vamos a hacer una breve pausa y en los últimos minutos finales del programa vamos a tratar ese tema con usted, doctora. Así que regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final, no nos queda mucho tiempo. Hemos estado hablando durante toda la hora anterior con la doctora Florinda Rojas, quien es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, que es una dependencia del Ministerio de Interior, ¿no? Ah, sí, del Ministerio de Interior y Policía. Ahora, ¿cuál ha sido su experiencia en la República Dominicana, no solo en la República Dominicana con el tratamiento de ese tema, sino en su vasta experiencia de numerosos países como funcionaria de Naciones Unidas? ¿Y qué puede extraer, qué experiencia provechosa puede extraer el país de ese conocimiento y de esa experiencia suya? Sí. Bueno, justamente lo que estamos haciendo, aprovechando todas esas experiencias para poder ayudar y contribuir con el Estado para una visión y un enfoque diferente a lo que se había planteado o lo que se vivía antes. Usted sabe que en el pasado el enfoque era muy de seguridad nacional. Era muy solo mirando el tema migratorio como si fuese un tema de seguridad nacional. No un tema social. Lo cual es cierto, sí es un tema de seguridad nacional, pero además es un tema social, es un tema jurídico. Político y económico. Político, económico, social, o sea, tiene todos los aspectos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el instituto? Justamente
creando mesas de trabajo interinstitucionales donde cada institución tenga que jugar su rol y aportar para lo que decimos lo que es una buena gobernanza migratoria. Y eso es lo que queremos para República Dominicana, que exista una buena gobernanza migratoria donde tengamos claro cuáles son nuestras políticas Pero la migratorias. frontera sigue siendo una zona muy vulnerable, ¿no? La frontera cada día, en el marco de lo que estamos hablando de los avances, estamos viendo que se están dando unos pasos muy interesantes en términos de que ya no se va a seguir hablando del tema de que la frontera es porosa, de que entran sin controles, etcétera. Hay más control entonces. El Ministerio de Defensa está realizando un trabajo estupendo en términos de poder llevar más controles, ¿no? Y de poder apuntar a esas zonas que pueden ser porosas o que pueden estar abandonadas. Digamos abandonadas porque no hay presencia, quiero decir. Y en la medida en que esos controles se van dando, en esa medida vamos a fortalecer el control sobre y la prevención sobre el tema de la trata de personas, que es también uno de los elementos de la migración que ahorita está a nivel mundial, que está afectándonos a nivel mundial. El control de la trata, el control del tráfico irregular de las personas, ¿no? No victimizar a quienes sí tienen su documentación, porque el que tiene su documentación y está de manera correcta puede ingresar es un al turista. país, no tiene problema. Sí. Entonces no hay que confundir un caso con el otro. Y en la medida en que estamos nosotros, a través de la Escuela Nacional de Migración, que está bajo nuestra responsabilidad en el instituto, capacitando permanentemente a todos los efectivos militares en toda la zona fronteriza. Ahora, ¿qué paso o qué medidas se han tomado para regularizar o organizar mejor el comercio bilateral que se da en la frontera? Que se da con aspectos muy desordenados muchas veces, ¿no? Ahí hay varias iniciativas. El tema del comercio bilateral, por un lado, que lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Desarrollo, pero nosotros estamos en las mesas también interinstitucional donde tratamos el tema. Hay varias iniciativas con miras a el desarrollo y fortalecimiento económico en la zona fronteriza y que ese comercio bilateral esté siempre en el marco de lo que establecen ya los acuerdos bilaterales que se han tomado. Eso por un lado. Por el otro lado, también existe ya un observatorio en la zona fronteriza que tiene el MEPID, el Ministerio de Economía y Desarrollo, y que este observatorio lo que trata justamente es de invitar al sector privado para que conjuntamente con el Estado puedan hacer aportes en el desarrollo de toda la zona fronteriza y por lo tanto se quede el tema migratorio. Los temas que son dentro de otros temas. Los temas que son objeto de discusión y análisis por parte del instituto que usted dirige, ¿se comparten con su similar haitianos y en caso de que exista una oficina similar allí? Todavía no. Hasta ahora solamente se comparte a nivel de todas las instituciones gubernamentales dominicanas y específicamente con el Consejo Nacional de Migración y con la Presidencia de la República. En el caso de la frontera, usted habla de capacitación de los militares, sí, pero hay un tema viejo que es la complicidad de las autoridades. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Se refuerza el monitoreo también que abarque a los propios agentes, los que tienen esa responsabilidad? En la medida en que estamos fortaleciendo la capacitación y que se empiezan a nombrar efectivos militares a nivel de cierto grado, con más conciencia sobre la realidad migratoria y cómo se manejan, cuáles son esos convenios internacionales, cuáles son todos esos incidentes que se pueden dar en las zonas fronterizas terrestres, en esa medida se va a ir controlando más. Lo que pasa es que si tú tienes un ejército que no está preparado para entender la situación, indudablemente que hay de todo. A eso le podemos agregar lo que es un tema económico, bajo salario, malas condiciones de vida y todo eso. Eso está cambiando. Pero eso está cambiando, por supuesto. Y cada vez hay más tendencia a ayudar a esas personas que están en esos destacamentos para que entonces puedan mejorarse las condiciones. Nos queda menos de un minuto y una pregunta muy personal. Si usted tuviera que evaluarse, ¿cuál sería el resultado de su gestión?
Dejemos que la haga otra persona. Muchísimas gracias, doctora. No, ha sido un placer tenerla aquí. Esperamos que se repita esa interesante visita que nos ha hecho aquí en Edición Nocturna, y a los amigos televidentes. Esperamos que hayan aprendido y disfrutado del tema de esta noche, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.